pusimos de título a este sermón La calma que nos da la humildad o que trae la humildad. Queremos hablar de la humildad y del orgullo, de nuestra necesidad de crecer en humildad, que todos tenemos. Y bueno, que el Señor nos ayude a prestar atención y a aplicarlo a nosotros, no al otro, ¿no? Ah, sí, porque fulano es un orgulloso. Bueno, yo oro para que vos, todo el tiempo, de principio al fin del sermón, seas vos el orgulloso que está tratando de aprender y de tomar nota, no pensando en otros, ¿verdad? Dice así el Salmo 131, comienza diciendo cántico gradual de David. Ya sabemos que esto lo escribe David. Dice así, verso 1, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Asombrosamente breve este salmo, pero profundamente profundo, muy difícil muy fácil de leer, muy difícil de aplicar, sí, digámoslo así. Cuánta necesidad de ser humildes que tenemos todos, ¿verdad? De pronto ya has crecido en humildad, gracias a Dios, desde que viniste a conocerlo a Él, pero sin duda necesitamos seguir creciendo aún más. Nuestra vida sería más tranquila, más calma, más dulce, si fuéramos más humildes, sin duda. Todo más armonía en todas nuestras relaciones horizontales y aún con nuestra relación con Dios. Una persona que no aprende a ser humilde no sabe depender de Dios, sin duda. Y eso habla de este salmo. Un hombre lleno de capacidades, David. No sé tu punto de vista cuando lees la Biblia, quiénes son las personas más admirables que vos encontrás en la Biblia. Yo creo que David es uno de los más admirables. Tremendo, el hombre tremendo y tremendo sus habilidades, demasiado. Dios le dio demasiado a él. Era un buen guerrero, era un poeta, era un rey, era un adorador de Dios, ¿no? Un hombre humilde. Pero cayó en pecado de orgullo, sin duda. Sí. A lo mejor las personas que Dios les da más dones, más talentos, son los que más luchan con la humildad, puede ser. Bueno, acá sabemos por la propia boca de David que él luchó con la humildad. Y vamos a aprender de él, ¿no? La humildad, bueno, hay muchas definiciones de humildad, yo no quiero abarcarlas todas, no sería el caso, pero como una introducción, la humildad en un sentido es la capacidad de vernos a nosotros mismos como nosotros mismos somos de verdad, no como nos parece que somos, como Dios nos ve. Sí, es tener un concepto adecuado de uno mismo, ni mayor ni menor, sino apropiado, ¿no? Como Dios piensa de nosotros, en el contexto de su santidad, ¿no? Y nuestra pecaminosidad, ¿verdad? A medida que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. No podemos entender con claridad quiénes somos de verdad nosotros hasta tener un entendimiento cada vez más claro de quién es Dios. Porque esa luz de Dios, digamos así, que es su santidad, de alguna manera nos interpela y revela lo que de verdad somos nosotros. Somos pecadores. Estamos muy lejos del estándar que Dios establece. Y eso nos debe llevar a quebrantarnos, sin duda. Sin necesidad de que Dios nos castigue o nos pase algo feo. Solo por comprensión, ¿verdad? Es una evaluación correcta de uno mismo, ¿sí? Que tiene en cuenta ese abismo infinito que hay entre Dios y nosotros. Eso nos tiene que humillar. Es una actitud, la humildad, en la que reconocemos nuestra propia insignificancia y nuestra indignidad ante Dios y atribuimos a Dios el honor, el poder, la alabanza, los derechos, los privilegios, la adoración, la devoción, la autoridad. Todo lo que Dios es, sí. Detrás de personas que se burlan de Dios o que dicen que no pueden creer en Dios, hay un orgullo enorme, exacerbado, demasiado.
demasiado grande. Así fue los hombres que quisieron construir la Torre de Babel. El gran pecado fue el orgullo. Hagámonos un nombre, dicen ellos. Juntémonos, vamos a edificar una torre que llega hasta el cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de hacer algo aparte de Dios, sin Dios. Orgullo puro, eso es lo que es. Ser humilde abarca muchos aspectos de nuestra vida. Es nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. La humildad tiene de alguna manera que ir permeando todas esas compartimentos, digamos así, de nuestra vida. Tenemos que aprender a pensar humildemente, tenemos que aprender a actuar humildemente, a tener actitudes humildes y, por supuesto, un comportamiento humilde, ¿no? No es tanto una gracia o una virtud junto con las demás virtudes. Es una virtud, la humildad es una virtud, pero no es a la par de todas las demás virtudes, sino que históricamente, después del cristianismo históricamente se ha visto la humildad como la raíz de todas las demás virtudes. Es muy interesante estudiar sobre la humildad, un poco teóricamente o históricamente. Antes de Cristo la humildad era despreciada. Tremendo. Aristóteles escribió sobre las personas humildes como personas débiles, amaneradas, insignificantes. En la cultura romana y la cultura griega nunca vieron a la humildad como una virtud. Para nada. Es como que sos un debilucho si sos humilde. Hasta que vino Jesús, el hombre más maravilloso que jamás existió, y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y mostró una humildad que nunca jamás nadie había visto. Y estableció el estándar, el patrón que todo ser humano debería seguir, ser como Jesús, humilde. Tremendo. A mí me asombra porque en la cultura en la que vivimos se exalta el orgullo. Las personas que son seguras de sí mismas se exalta. Sin embargo, cuando alguien es verdaderamente humilde, la gente se doblega. Impacta, la humildad impacta mucho. Una persona que nunca está hablando de sí misma, que no está alardeando, que no quiere sobresalir para nada, pero su vida y sus hechos muestran excelencia, digamos, pero no alardea de eso. Una persona humilde. Es hermosa. Porque es la actitud correcta, es la actitud que Dios de alguna manera promueve. Y si nos ponemos a pensar, Dios el Padre es humilde y el Espíritu Santo es humilde también. No puede ser de otra manera. No podemos nosotros ser superiores a Dios en bondad, en ninguna virtud. Dios es superior a nosotros en todo. Que Dios el Padre le haya dado a Cristo, su Hijo, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en la tierra, y arriba de la tierra, y abajo de la tierra, y etcétera, etcétera. Eso muestra la humildad del Padre. El Padre no tiene ningún problema que toda la gloria se la lleve Cristo. Pero Cristo tampoco tiene ningún problema que toda la gloria se la lleve el Padre, porque son humildes. Y el Espíritu Santo está detrás de todo, actuando, que es Dios, la tercera persona, pero tampoco, no quiere llamar la atención. Es hermoso ver cómo funciona en la Trinidad preciosa virtud de la humildad, ¿no? Como cada uno prefiriéndose el uno al otro. Y eso nos conmueve y nos enseña también. Claro que sí. Me encanta pensar en Dios el Padre como un Dios humilde. Piensen. Precioso es. Es precioso. El orgullo, por otro lado, es en la Biblia, hay varias palabras, tanto en el hebreo como en el griego, para hablar del orgullo, pero en general casi todas ellas tienen que ver con estar tan alto, o sentirse uno tan alto que ya no ve nada. Es como pasa cuando uno toma un avión o vas a una montaña muy alta que ya estás encima de las nubes, no ves nada. O a veces en medio de las nubes. Esa es la idea del orgullo, una persona que se enceguece. Se cree algo que no es, tiene una opinión inflada de sí mismo, otra palabra o otra connotación que tienen las palabras, de algo que está inflado. ¿Verdad? Nosotros hablamos en nuestro país, en Argentina, de alguien que es un canchero. Canchero viene de la náutica, la palabra canchero. Cuando un barco va a la cancha, se dice, o antiguamente se decía en la náutica, es cuando va con la vela que se llama spinnaker ahora, la vela del frente va hinchada, así como un pecho paloma, digamos. Ese es un canchero. Una persona se siente inflada, es la misma idea. Alguien que está inflado, no alguien el que marca la cancha con cal, no tiene importancias. Es alguien que está inflado. ¿Sí? En la Biblia se habla de una persona orgullosa como alguien que es un delirante, está loco. Es una forma de locura, temporal, pero es una locura al fin. Creerse algo que no somos.
¿Quién nos dio vela en este entierro?, decía mi mamá. ¿Quién te hizo creer a vos que sos tan importante? A la luz de Dios no podés sostener esa idea, es toda una farsa que vos te inventaste. Es irrealidad, dijo alguien, es irrealidad con esteroides. Así le gusta hablar en Estados Unidos. Cuando dice algo con esteroides, ustedes saben, la gente que consume esteroides, bueno, otra que canchero, están todos inflados, no solo el pecho. Sí, es irrealidad, una persona que está completamente confundida. No tiene sentido. ¿Sí? Es cuando los seres humanos pecaminosos como somos aspiramos al estatus y la posición de Dios, como la Torre de Babel que decía, y nos negamos a reconocer nuestra dependencia de Él. Eso es orgullo. Es el deseo, el orgullo de elevarme a mí mismo para poder tener la posición y el estado de Dios, como si yo fuera un Dios. Reduce a Dios. Mientras yo me elevo a mí mismo, estoy reduciendo a Dios, inexorablemente, así es. Y paradójicamente el hombre orgulloso se cree humilde. Ese es tremendo, es la ceguera, ¿no? El hombre orgulloso se cree humilde, pero el hombre humilde cree que es orgulloso. Impresionante, me encanta. El hombre humilde ve su propia arrogancia. Nunca erradicamos del todo el orgullo en nuestra vida. Y una persona humilde es capaz de verse, como decimos, con sensatez, y siempre te sentís un poquito orgulloso, cosa que no debería ser. Pero el hombre humilde no se considera humilde. No, por lo general no, nunca. El hombre orgulloso, por otro lado, es completamente inconsciente de su orgullo. Por eso estas alegorías o estas imágenes de alguien que no ve bien, que está ciego, que está tan alto, está inflado, está ciego o está demasiado alto. En todas la idea es que no ve bien. Y lo primero que no ve bien es su propio orgullo. No lo ve. Es inconsciente. El hombre orgulloso es de todos los demás hombres el que más se cree humilde. Ese es el orgulloso. La humildad es la otra cara, digámoslo así, sin confundir, ¿no? Como si fuera una moneda que decimos de la confianza en Dios. La moneda llamada confianza en Dios, del otro lado dice humildad. El humilde busca a Dios, se da cuenta que lo necesita. Mientras, por otro lado, la otra cara de la moneda del orgullo es la confianza en uno mismo. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué? Yo no soy débil. Así pensaba yo antes de llegar a Cristo. Eso es para la gente débil, no para mí. Yo no necesito a Dios. Qué necio, ¿no? Gracias a Dios, si es el caso tuyo, Dios nos quebrantó el corazón un día para ver la realidad de que no somos nada. Y necesitamos a Dios para vivir como Dios quiere. ¿Sí? Parece mentira, ¿no? Viendo la fealdad del orgullo, la belleza de la humildad, parece mentira que a pesar de verlo y de poder entenderlo y explicarlo, la batalla más grande de nuestra vida sea contra el orgullo. Estamos locos. Nos damos cuenta que el orgullo es horrible, es realmente detestable, lo vemos fácilmente en los demás y nos causa como un asquito, ¿no? Decís, viste, pará un poco, callá. A veces yo cambio de canal cuando alguien empieza, o dejo leer un libro, cuando alguien empieza a hablar de lo que les voy a explicar algo que nadie vio antes. Esto es algo que yo descubrí, que ya en un ratito más, 2 páginas más y ya no leo más. Ya no tengo ganas de leer, sinceramente. Y nos pasará, supongo que a muchos de ustedes, viendo algún programa en la televisión, decir, bueno, ya, basta de hablar de vos, déjame un poco. Déjame descansar, es agotador escucharte. ¿Verdad? Aún viendo eso y sabiendo eso, digamos, experimentando esa desaprobación al orgullo, aún así luchamos con el orgullo, todos nosotros. Porque aún así lo tenemos, digamos, por esta misma, que nos leímos hace un rato, se nos explicó del pecado de Adán, todos nacemos con un sentido de nosotros mismos exacerbado. Como decíamos la semana pasada, que un piojito de 9 años, ¿cómo se atreve a decir, no sé si existe Dios? Es una arrogancia tremenda. Por supuesto, Dios, que nos hizo y sabe todo lo que ha pasado en nuestra vida, no lo va a matar instantáneamente, no lo hace. Dios es muy paciente y bueno, Él ya lo que tenía que hacer con este orgullo nuestro ya lo hizo, fue mandar a su Hijo y Él humillarse a lo sumo para que nosotros, de alguna manera, esa humildad infinita nos quebrante el corazón y vengamos a sus pies pidiendo perdón.
Es difícil, quizás, yo no sé tanto, digamos, uno lee nada más, pero cómo ha sido en las demás épocas de la historia humana, pero en esta época, que ya es una época, digamos así, post-cristiana, se exacerba mucho la autoestima que se dice, que no es otra cosa que el orgullo, ¿no? Estimarme a mí mismo es ser orgulloso. Tanta manija y tanta cosa con el hombre te tenés que creer algo vos, ¿no? Te enseñan cosas de autoayuda. Yo escuché hasta pastores diciendo, mirate al espejo a la mañana y decís, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón. Y salía a la calle y rompe todo, ¿no? Claro, con todo ese tipo de ideas es muy difícil, digamos, con una cultura en contra nuestra, digámoslo así, es muy difícil para nosotros valorar la humildad. Es difícil. Pero no debe ser eso dentro de la iglesia. Nosotros deberíamos, todos nosotros, buscar la humildad. Y de alguna manera, si se me permite la analogía, casi competir entre nosotros por quién es más humilde. Así lo dice. ¿Sí? En cuanto a honra, dice Romanos, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, yo prefiero que vos seas honrado antes que yo. Casi que es una competencia. Es decir, no, agarralo, queda un solo pastelito acá, somos 130 y estamos todos, no, agarralo, te corresponde. No, yo estoy bien. Y estamos todos así, al final nadie se lo come, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, no es todo acerca de nosotros. No somos los principales acá, ninguno de nosotros somos el centro. Procuramos con todo cuidado, no es fácil, procuramos aquí, los que lideramos esta iglesia, que el centro sea Dios, no nosotros. Por eso no cantamos el cumpleaños acá, desde este púlpito ya no lo hacemos más, lo hicimos en una época sin darnos cuenta. Porque acá el centro tratamos de que sea Dios, necesitamos de que sea Dios. Vos estás toda la semana batallando con vos mismo, yo también. Y venimos acá y queremos que se nos hable de Dios, que es el único que merece, el centro, la honra, ¿no? El honor, no nosotros. Y en la medida que nosotros más meditamos en Dios y más pensamos en Él y más nos llenamos de Él, más eso va produciendo como un efecto, digamos, inexorable. Un efecto que sí o sí va a producir algo es humillarnos a nosotros. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios, dice Santiago. La idea de resiste es en modo activo, el verbo es activo, es pararse en combate contra algo. Es un término militar. Dios está en combate activamente contra cualquiera de nosotros que es soberbio, que se cree lo que no es. Pero da gracia a los humildes. Es una tremenda promesa. Dios nos da gracia cuando nosotros andamos quebrantados y reconociendo, Señor, ayúdame, yo no puedo. No sé, no me sale, no puedo yo, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un buen marido, a ser un buen padre. Yo no sé Señor, cómo predicar bien un sermón, ayúdame, Señor, etc. Buscamos a Dios y Dios nos da gracia. Bueno, este salmo habla de eso, es precioso, es hermoso este salmo. A veces hay salmos muy largos que son todos inspirados por el Espíritu Santo. Serán largos con una intención adecuada. Qué lindo leer un salmo cortito, ¿no? Y estudiarlo y ver que cada palabra acá tiene un sentido muy profundo. Eso es lo que es este salmo. Este habla del orgullo y la humildad. Y cómo una persona como David, de alguna manera siendo orgulloso, aprendió humildad, cosa que a mí me fascina. Es una gran pregunta que pienso yo vale la pena que nos hagamos nosotros, sobre todo cuando vemos nuestro orgullo. ¿Será que puedo aprender humildad? ¿Será que yo podré cambiar o soy así? Es mi manera de ser. Sí podemos aprender humildad, debemos aprender humildad. Porque Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, podemos aprender. Y yo digo que ese aprendizaje es de por vida, no solo al principio cuando Dios te hace creyente, entonces te quebranta. Toda nuestra vida deberíamos crecer en aprender humildad, ¿no? Y a veces si no aprendemos, digamos así por las buenas, que sería procurar conocer a Dios, etc. Dios nos enseña de alguna manera. Dios nos quebranta. Nos quita cosas, no sé, por medio de una enfermedad. A veces nos humilla a Dios. En fin, Dios sabe cómo hacerlo. Y lo vemos en la Biblia haciendo eso. ¿Se acuerdan del rey Usías que se creyó un grosso? Y Dios le dio lepra. Y se humilló. Yo digo, parece una risa, pero debe ser una desgracia. De ser un hombre tan capaz, también Usías fue un hombre muy capaz,
que hizo de todo. La Biblia va enumerando todas las cosas que hizo Usías, que fue una cosa increíble, un ingeniero, un constructor, arquitecto, rey, de todo. Y al final se la creyó, dice. Empezó siendo humilde, Dios lo bendijo, y se la creyó. Y Dios le dio lepra para humillarlo, nuevamente. Tremendo. Bueno, en este salmo, para ya ir enfocándonos en el contenido aquí, se trata del orgullo y la humildad, y de alguna manera va contrastando la fe con el orgullo. Un hombre de fe, una mujer de fe, un creyente, por definición debe ser humilde. Ser un creyente orgulloso es como tomarse un helado caliente, digo. No, se dice oxímoron, eso es algo que no tiene sentido. Digamos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él es manso y humilde, de alguna manera el haber sido invadido por el Espíritu Santo de Dios, por la persona de Dios, de alguna manera sí o sí tu orgullo tiene que haber cambiado en algo. Y después, a partir de ahí, tenemos que crecer, ¿no? Pero no existe un cristiano orgulloso, no debería existir. Digamos que los cristianos a veces somos orgullosos, pero no deberíamos ser definidos por el tema del orgullo siendo cristianos, no debería. Llama la atención este salmo, que sea tan breve, ¿no? Tan cortito, llama demasiado la atención. Que sea tan pequeño el salmo para hablar de un problema tan grande, ¿no? Bueno, esto es una canción, esto se cantaba, son cánticos de ascenso, se llaman estos. Acá dice cánticos graduales. Se iban cantando todos estos, en este orden, ¿no? Se iban cantando a medida que se acercaban a Jerusalén, que iban ascendiendo el monte de Sión hasta llegar a Jerusalén, porque los hombres en Israel al menos 3 veces al año tenían que peregrinar hasta el templo en Jerusalén, y iban cantando a medida que subían. Jerusalén está arriba de una montaña, el monte de Sión, y entonces estas eran canciones que cantaban, muy lindo, muy interesante. Quizá por eso eran breves también, no lo sabemos, yo no lo sé, pero qué lindo que sea una canción, que habla de algo íntimo, muy personal, que es lo que le pasó a David, pero que al final es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Somos todos iguales. Es considerado uno de los salmos más bellos de todo el libro de Salmos, porque tiene una cualidad enigmática. Es realmente, para mí es enigmático, pero también es atractivo este salmo, porque habla de este tema del cual nosotros todos somos tan conscientes, ¿no? Es enigmático que sea tan breve, que diga tanto en tan poco. Para mí eso es maravilloso. Y nomás en un versículo, en el versículo 1, cuando explica las cosas en las cuales él ya no hace, la idea es que ya no lo hace, porque después cuando sigue explicando te das cuenta que antes lo hacía, que ha cambiado, algo ha cambiado en David. Pero dice, no se ha envanecido mi corazón, verso 1, ni mis ojos se enaltecieron. Noten, primer vicio, no se enalteció mi corazón. Segundo, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas. Tercero, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Cuarto, son 4 distintas manifestaciones del orgullo que acá habla David, y que sí, dice que no lo hizo, pero da a entender en el verso 2 que lo hacía, que muchas veces lo hizo. Pero después cambió, se dio cuenta que era un necio. Precioso. Para muchas personas la brevedad de este salmo es frustrante, quisieran más explicación. Bueno, en algunos temas como en este necesitamos conocer toda la Biblia, oír en cada lectura que volvemos a hacer la Biblia, y descubriendo ahí orgullo, que está todo por todos lados. Es como la huella digital del ser humano, es el orgullo, va dejando las marcas pegadas por todas partes, ¿verdad? Es probable que cuando leamos este salmo tengamos la sensación de que al final no se dijo tanto, ¿por qué no explicó mejor? Sí, decía Spurgeon, este es un salmo breve de leer, pero el más largo de aprender. Interesante. También dijo Spurgeon, es una escalera corta, pero que se eleva a una gran altura. Interesante. Por lo profundo que es, ¿no? Llega demasiado. Solo 9 líneas hay acá, en 3 versos, 3 versículos, 9 líneas. Es uno de los salmos más fáciles de leer, pero su lección es una de las más difíciles de aprender.
Noten en el encabezado, dice cántico gradual, ¿sí? De David. Ya sabemos que esto lo cantaban yendo al templo, lo cual es muy apropiado por lo que decíamos, ¿no? En la medida que nosotros nos humillamos a nosotros mismos, podemos apreciar más quién es Dios, y para eso iban a Jerusalén, a adorar a Dios, no a ellos. Y van subiendo, vienen caminando a lo mejor de 100 kilómetros más o menos desde Galilea. No sé, nunca caminé ni 30 kilómetros, yo creo, pero no sé lo que será caminar 100. A lo mejor ya cuando estás empezando a subir el monte de Sión, empezás a ser consciente que no tenés ni fuerza y que todo es acorde, digamos, nuestra debilidad física con la espiritual, etc. Y cantás esto, muy hermoso. Este es el escritor David, el que se comparó con una oveja, re lindo, ¿no? Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A ver, en muchos salmos vemos a David y decimos, qué lindo, qué hombre humilde este, ¿no? Qué belleza. Bueno, quizás podamos decir lo mismo de vos o de mí, pero por momentos no lo somos. Para nada. Aquí se compara de una manera muy hermosa, lo vamos a explicar, como un niño en los brazos de su madre, como un niño destetado, dice acá. Pero cuando aprendió humildad, se vio como un niño destetado. Antes era como un niño salvaje, con los pelos de punta, no sé, en el versículo 1. Después aprendió a comportarse, dice acá. Se ha callado mi alma, me tranquilicé. Cuando aprendí humildad me tranquilicé. Y empecé a ser como un nene que le acaban de dar el pecho, que está así como en un limbo, no sé. Y no le importa nada. Digamos, ya no llora más, no patalea, no reclama nada, porque acaba de ser amamantado. Bueno, David cambió, de alguna manera aprendió la lección, quizás con la triste historia de su pecado con Betsabé, su vecina. Un pecado de adulterio y de asesinato, no sé. Algo pasó en la vida de David que él fue humillado por Dios, ¿sí? Quizás el mismo, tanta meditación en los atributos de Dios, en el gran Dios al quien él adoraba, quizás eso le produjo esa humildad, ¿no? Bueno, estos salmos del 120 al 134, decíamos, son los cánticos de ascenso gradual, que son los que cantaban los peregrinos subiendo a Jerusalén. Dice Éxodo 34, 24, yo lo leo, cuando subas para presentarte delante de Jehová a tu Dios 3 veces al año. El concepto de subir, porque Galilea estaba en el llano y yendo a Jerusalén ya está subiendo a las montañas. Y lo mismo de otras partes de Israel, ¿no? Siempre se subía a Jerusalén, que era el único lugar donde estaba permitido adorar a Dios por medio de las ceremonias, ¿no? Los sacrificios, etc. Es muy interesante, por eso leímos el Salmo 130, que habla de la salvación, pero hay como un paralelo. Noten en el Salmo 130, en el verso 7, dice, espere Israel a Jehová. Terminando el 131, dice, espera, oh Israel, en Jehová. Dice lo mismo, la misma conclusión, digamos. Pero también en el Salmo 130 se usa como una repetición, como un recurso literario. Dice el verso 6 del Salmo 130. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. En el idioma original dice lo mismo. En la Reina Valera le agregaron vigilantes en vez de centinelas para darle, no sé, otro giro poético, pero en el original dice lo mismo. Más que los centinelas a la mañana, más que los centinelas a la mañana. Repite lo mismo. Es poesía esto, pero pasa lo mismo. Este salmo cortito, 131, dice, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Repite 2 veces lo mismo. Interesante, como una cierta similitud o paralelismo entre ambos salmos, ¿no? Y ambos terminan de la misma manera. Muy lindo. En ambos salmos, 130 y 131, el testimonio personal, emocional, digámoslo así, es el centro de cada salmo. Su testimonio, ¿verdad? Son muy interesantes ambos. Y qué sugestivo es que el Salmo 130 habla de la salvación, de darse cuenta que uno es pecador y que necesita de Dios. Por eso va a buscar a Dios y espera en Dios. Hermoso. Mi alma espera a Jehová, verso 6, más que los centinelas a la mañana. Y en el Salmo 131 ya vimos, ¿no? En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre.
Ambos empiezan con la experiencia personal del escritor, ¿sí? Y luego toda esta experiencia personal se traslada en un consejo, no para él solo, sino para toda la comunidad de Israel, ¿no? La comunidad de fe. Salmo 130 es acerca de la gracia de Dios en la salvación. Trata de la humilde confianza en Dios, digamos, que cualquier ser humano necesita para ser salvo por Dios. Así entra uno a la salvación por medio de darse cuenta. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Para ser cristiano uno necesita reconocerse pobre espiritualmente. Eso es humildad. Y la palabra pobre ahí es alguien que tiene una pobreza extrema, abyecta, digamos, que necesita. Si alguien no le da algo, no puede comer. Ese es ese pobre. Indigente, decimos nosotros, ¿no? O sea, para entrar a la salvación te tenés que humillar. Nos tenemos que humillar. Bueno, el Salmo en sí entonces lo que hace es alentar al pueblo de Dios a confiar en Dios, a esperar en Dios, y no poner la esperanza en los esfuerzos humanos, sino en las cosas de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios, etc. Es como si David aquí nos contara cuál es el secreto de su felicidad, de su contentamiento, porque cuando habla de esta figura de un niño recién amamantado, es un niño satisfecho, feliz. Se queda dormido al ratito, tranquilo, calmado, está calmado. Porque al final aprendió que no es todo, las cosas en este mundo no se consiguen a las patadas por el esfuerzo personal y dale, machacando. El que más pilas le pone es el que más consigue, sino se consiguen el éxito, digamos, la tranquilidad, la paz se consigue viniendo a Dios y confiando en Él, esperando en Él. Hermoso. Me fascina a mí pensar. No sé, quizás sin este salmo nunca lo hubiera pescado, esta conexión que hay entre el contentamiento y la humildad, ¿verdad? Por eso a veces yo digo, y disculpen si alguno ofendo, yo no lo sé, pero a veces hablo como de personas como me las imagino como piqueteros, ¿no? Reclamando y protestando y quemando gomas, quemando caucho, como dice nuestro querido Moisés, quemando caucho. Es como casi ver esas personas, que a veces lo vemos por los noticieros, a veces nos ha agarrado un piquete y ves esas caras, todo, gente que no va a conseguir nada, ¿sí? Una vida crispada, una vida siempre en lucha, en pelea constante, ¿no? Cuando en realidad la clave, digamos así, es humildad, descansar en Dios, buscar a Dios, ¿no? Acá hice una lista de palabras de personas que viven así en el mundo como si Dios no existiera, ¿no? Yo lo voy a conseguir a mi manera. Y entonces dicen, fuera, a mí nadie me usa, dicen algunos. Memoria. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. A mí nadie me regaló nada, dicen algunos, en otro contexto. Mientras no nos dejen soñar, no los dejaremos dormir. Frases que se usan en los carteles, ¿no? Para protestar. Basta de mentiras. El pueblo unido jamás será vencido. Famoso. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Mi cuerpo es mío, dicen muchas mujeres, protestando a favor del aborto. Mi cuerpo es mío. Y cosas por el estilo. Bueno, David muestra cómo él bajó 3 o 4 cambios, como decimos en Argentina, y se tranquilizó y descansó en Dios. Se acalló su alma. Acalló es hacer callar, tranquilizar. Acalló su alma en Dios. Y entonces aprendió a vivir. Se sintió contento. Sí, entonces podemos decir que el gran mensaje de este salmo es que el secreto para estar contento en esta vida, para estar satisfecho, es caminar humildemente con Dios. Así nos viene la satisfacción. No reclamando que seamos reconocidos, tengo derecho, a mí no me consideran, quiero que me consideren, si no, no, de acá me voy, cosas por el estilo. No. El secreto de la calma es la humildad, ¿sí? Dice en otro libro de la Biblia, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Eso nos pide Dios. Humillarte ante tu Dios. Bueno, el problema es que somos todos orgullosos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, verso 1, el creyente, acá nos da, es para que nos identifiquemos todos, el creyente tiene una lucha continua con el orgullo y sus distintas manifestaciones. No estoy diciendo los inconversos, eso se cae de maduro. Los creyentes, a pesar de algún día habernos humillado para reconocer que éramos pobres en espíritu, mantenemos todavía una lucha con el orgullo, todo el tiempo. Pablo mismo dice que para que no se engrandeciese sobremanera, Dios le dio un aguijón en la carne. Pablo luchaba con el orgullo. Pedro luchaba con el orgullo. No, Señor, yo nunca te voy a negar. ¿Qué pensás de mí, Señor? ¿No te das cuenta quién soy yo? Yo no te voy a negar nunca. Pedro, tranquilo. 3 veces vas a negarme antes que cante el gallo. ¿No? Pedro se agrandaba. Pedro decía, Señor, que nunca eso te pase. ¿Cómo vas a hacer eso? Cuando Jesús empezó a revelar que tenía que ser humillado y llevado a la cruz, dice, no, Señor, que nunca te pase eso. Se habrá sentido como un grosso Pedro, ¿no? Diciendo, Señor, escúchame, te voy a decir algo, que nunca te pase eso. Yo no lo voy a permitir. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Qué barbaridad. Qué choque, ¿no? Qué baldazo le tiró el Señor diciendo, ponete en tu lugar, Pedro, ¿quién sos vos? ¿Qué me vas a decir a mí lo que tengo que hacer y lo que me va a pasar o no me va a pasar? Ya la frase no, Señor, es un helado caliente. ¿Cómo no, Señor? ¿Soy Señor o no soy Señor? Si soy el Señor, tranquilo, ponete bajo mi autoridad y no me digas no, Señor. No, Señor, no. O soy Señor o no soy Señor, pero no, Señor. ¿O qué, vos querés ser vos el Señor ahora? Y por eso Jesús le dice, no, apártate de mí, Satanás. Porque lo que estaba diciendo Pedro era una tentación, no era la voluntad de Dios, ¿verdad? El creyente tiene una lucha constante, continua, con el orgullo y sus distintas manifestaciones. Y dice el verso 1, entonces, y aquí están las distintas manifestaciones del orgullo. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Vamos a ver cada una de estas 4 manifestaciones del orgullo, ¿sí? El orgullo es la raíz de todos los demás vicios que podamos tener. El orgullo está detrás, ¿sí? Decían los puritanos, me gusta, porque ellos tenían como cualquiera de nosotros, una batalla con el orgullo, pero eran conscientes y escribieron un montón sobre eso. Y vale la pena considerarlo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren leer, o el que algún día escuche, el capítulo hay un capítulo en el libro famoso El Pastor Reformado, que es todo acerca del orgullo, es una belleza. Y el orgullo está escrito para pastores, el pastor reformado. Y está hablando del orgullo que tienen los pastores, o que tenemos los pastores, porque Richard Baxter, que escribe eso, también se considera orgulloso. Es tremendo. Ellos lo veían, los puritanos, veían al orgullo como este personaje mitológico con una serpiente de varias caras, como un dragón con varias cabezas, llamado Hidra, que vos le cortabas, ahí en la mitología griega le cortaban una cabeza y de ahí salían más cabezas. Y vos decís, listo, lo maté y sale. Más le cortás, peor es, cada vez se agranda más parece. Y me encanta a mí porque leyendo de los puritanos, ellos dicen algo que es para mí fabuloso. Ni sé quién lo dijo en este momento, pero ellos dicen, el orgullo se alimenta de cualquier cosa. Es muy difícil matarlo. Nosotros tenemos que mortificar el pecado, dice Romanos 8:13. Debemos mortificar la carne, mortificar el pecado. El problema de mortificar es como hacer morir de hambre, ¿verdad? El problema con el orgullo es que come cualquier cosa, decían los puritanos. Puedes decir, bueno, no le doy más de comer a este pecado del orgullo. Pero con cualquier cosa enseguida lo transformamos en un motivo para estar orgullosos, ¿verdad? Alguien te dice, sos un bueno para nada, estoy exagerando, ¿no? Inventando acá. Vos no servís para nada y te podés sentir orgulloso de eso. Mirá, es cierto, yo soy una porquería y sí, al menos yo acá estoy como el más humilde, ya te estás enorgulleciendo, ¿verdad? Con cualquier cosa que te pase, que te digan, lo podés transformar en un motivo de orgullo. Por eso dicen ellos que es casi imposible de matar el orgullo. Todo te produce orgullo, si te pones a pensar y si no estás enfocado o alineado con los pensamientos de Dios, ¿verdad? Bueno, aquí hay 4 manifestaciones. En primer lugar, llamémosle orgullo a esto. Jehová dice, es una oración, ¿no? David a Dios, Jehová no se ha envanecido
mi corazón. La palabra envanecido o envanecerse tiene la raíz significa remontarse, exaltarse, encumbrarse a los ojos de uno mismo. Y enfatiza es una actitud arrogante, presuntuosa de uno mismo, ¿sí? Ser orgulloso, entonces, usando esta palabra como definición, es ser o llegar a ser demasiado confiado en mis habilidades, en mi grandeza, en mi propio valor. Señor, como si fuera que está diciendo, mi corazón no es soberbio, oh Señor, mi corazón no es orgulloso. Y ahí está la trampa del orgullo, ¿no? Que te sugiere a vos mismo el orgullo que tenés, que vos no sos esa clase de persona. Vos no tenés una opinión alta de vos mismo. Y bueno, de nuevo, que sea David es muy sugestivo porque fue un hombre extraordinario, David. Extraordinario. Es interesante, allá en Samuel, cuando Samuel elige a David para ser el futuro rey de Israel, siendo que Saúl era el rey, Samuel elige a David como próximo rey, pero David tendría unos 13, 14 años. Y los hermanos ya lo conocían a David. Cuando David aparece, ¿se acuerdan a llevarle comida a los hermanos que están luchando con el rey Saúl frente a Goliat? Los hermanos le ven y dicen, ¿qué haces acá, David? Siempre lo mismo con vos, con tu orgullo, siempre queriendo ser más de lo que sos. ¿Qué haces acá? ¿No ves que sos un niño? No, dice David, me mandó papá para que les traiga comida. Pero ya los hermanos que lo conocían bien lo definen como un hombre orgulloso. David, el niño, el adolescente. Qué interesante. ¿Quién te conoce más que un hermano, no? Decís, este es. Lo mismo José, ¿se acuerdan? En Génesis. José, los hermanos lo quieren matar, al final se arrepienten y lo venden como un esclavo. Bueno, no lo aguantaban más. Porque dice, este hombre está loco. Nos cuenta siempre los sueños, dice que él es el más importante, es el preferido de papá. Insoportable el hombre. No lo aguantaban más. Bueno, Dios lo humilló, tuvo sus maneras, ¿no? Y fue una bendición. Lo mismo David. ¿Sí? Acá dice el verso 1 que David aprendió humildad. Parece algo imposible y a mí me da mucho aliento. Porque podemos crecer en humildad, debemos crecer en humildad y aprender. Aquel que se aventura a proclamar semejante conquista, lo que dice David acá, hay que tener cara de piedra, digamos, si esto no es cierto, para decir, soy humilde, Señor. Señor, yo no me he envanecido. Dale, David. Mi corazón ni mis ojos se han enaltecido. No me cuentes. Ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Lo que está diciendo David es que ya está aprendiendo y ya ha cambiado esto, pero sí anduve en estas cosas. Porque después dice en verdad que me he comportado y se ha callado mi alma. Bueno, yo estuve en estas cosas, sí, es cierto, Dios. Pero ahora ya no. Estoy aprendiendo. Imagínate ponerte a vos a decirle a Dios, ¿no? Que sabe todo. Yo no soy orgulloso, Dios. Yo nunca me envanecí, nunca hice esto. Bueno. Lo hiciste. Lo que pasa es que ahora te das cuenta, ahora sos consciente y estás diciendo lo que ahora estás viendo, ¿no? Dice un comentarista de Salmos muy antiguo, escocés, dice, lo que es notable aquí es que David puede reclamar esto con humildad, sin que haya indicio de fariseísmo en lo que dice. Porque al final va a ser un testimonio personal de que él fue y ahora ya no, aprendió algo, ¿no? Pero no es que se está haciendo el canchero, David. No lo está. En este caso parece que no. En toda la Biblia, es un tema en común que atraviesa toda la Biblia, el rechazo de Dios hacia el orgullo. Es lo que es, ¿sí? Reiteradamente, la Biblia rechaza el orgullo. Es algo detestable para Dios. Dice el Proverbios 21:4, por ejemplo, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos es pecado, son pecados. Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. En Segunda Crónicas, habla del rey Ezequías, Segunda Crónicas 32, 24 y 25, dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien, que le había sido hecho, Dios que le concedió 15 años más de vida, ¿se acuerdan? Sino que se enalteció su corazón. Bueno, en Ezequiel 28 habla del príncipe de Tiro, lo vamos a dejar,
para hacer más breve el sermón, pero ahí habla Ezequiel 28:2, el verso 6 al 9 también, de cómo el rey de Tiro se enalteció también. Y por supuesto que lo condena, ¿verdad? El problema del orgullo también nos muestra la Biblia es que siempre quiere destronar a Dios. Esa es la esencia del orgullo. Como decir, fuera Dios, ¿no? Salí, Dios, déjame solo, no te metas. Yo puedo. Es la misma frase, a mí nadie me regaló nada. Para quien te cree, ¿no? Deuteronomio 8:14 dice, Dios le avisa a Moisés que cuando vayan a la tierra prometida y Dios los colme de bendiciones, la gente se va a olvidar de Dios y va a decir, no, esto lo conseguí yo con mi fuerza. No, me lo dio Dios. Dice Deuteronomio 8:14, y se enorgullezca tu corazón, le dice Moisés al pueblo de Israel, y te olvides de Jehová tu Dios, que se sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Eso iba a pasar. Había un hombre, es un cuento esto, pero interesante, así podemos de alguna manera graficar o ilustrar esto de que no se enalteció mi corazón. Dice que un hombre tenía una cita en tribunales, no se puede llegar tarde a tu juicio, digamos, tiene que llegar temprano. Y el hombre llega con el auto y no hay lugar para estacionar. Y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y dice, Dios, por favor, dame un lugar para estacionar, te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Y sigue dando vueltas y nada, y dice, bueno, Señor, si me das un lugar para estacionar, te voy a dar la mitad de mis bienes, los voy a ofrendar a tu causa. Y nada, y sigue dando vuelta. Y dice, bueno, Señor, voy a leer la Biblia todos los días, si me das un lugar para estacionar. Y de repente se va a un auto y se hace un lugar, y le dice el hombre a Dios, no, deja, ya conseguí, gracias. Ya está, gracias Dios. Bueno, puede ser la historia de nuestra vida. Decir, no, está bien Dios, ya me curé, gracias, ya está. O deja Dios, yo ya me recibí. Gracias ya no te necesito. O ya encontré trabajo, Dios, deja, no hay problema. O deja Dios, ya mi esposa ya me perdonó. Ya está, no me desespero más. Ya lo conseguí. El orgullo. Y en segundo lugar, la arrogancia. Dice, ni mis ojos se enaltecieron. Ni mis ojos se enaltecieron. Ahí la palabra rum en el hebreo es la idea de elevar, exaltar. Siempre están esas connotaciones, como decíamos, ¿sí? Básicamente rum, la palabra hebrea, representa estar en un plano más alto, está como encima de los demás, ¿no? Levantar o alzar los ojos o el corazón denota este orgullo o arrogancia, ¿sí? Acá lo que está diciendo es eso, mis ojos ya no son altivos. Altivo viene justamente de esa palabra, ¿no? De estar en lo alto. Eso es lo que está diciendo David, mis ojos ya no están altos ni elevados, ¿no? Estoy acá abajo, a la altura de las demás, ¿no? Es una expresión de orgullo, la arrogancia. Esto es lo que es la arrogancia. Es ponerse uno en un lugar donde ves a los demás como más abajo que vos, despreciándolos, ¿verdad? No es contra Dios esto. Esta expresión tiene más que ver en cómo te ves vos en relación a otros. Vos te sentís más grosso, como decimos, más hábil, más dotado, lo que sea, ¿no? Eso, según algunos, esto es algo más parecido a la ambición, ¿sí? Relacionado con la ambición, es querer ser alguien, querer ser más que los demás, como una forma tonta, orgullosa de competir en la vida con otros, ¿no? Y decir, mirá lo que yo tengo, lo que yo hago. Bueno, tanto un corazón elevado, la línea primera, ¿no? No se ha envanecido mi corazón, ni ojos enaltecidos, como dice acá, ¿no? Ambas cosas tienen la misma raíz, son autopercepciones que no condicen con la realidad. Es lo que uno piensa de uno mismo, no lo que otros dicen de uno mismo. Cuando leemos la vida de David, salvo lo que yo comenté, de lo que pensaban sus hermanos de él, nunca vemos a él como arrogante. No parece, al contrario. La Biblia lo pone como un ejemplo de un hombre, dice que tiene como el corazón como Dios. Y para mí la historia más notable de David, como un hombre justamente que no es arrogante, es cuando Natán el profeta, ¿se acuerdan cuando lo va a confrontar después que peca con Betsabé? Y le cuenta una parábola, ¿no? Dice, había un hombre que tenía un montón de ovejas y un día ve al vecino que tiene una sola y le dice, quiero esa oveja. Y la mata para comérsela y
David lo escucha y dice, qué desgraciado ese hombre, qué maldad, ¿cómo puede ser? Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Bueno, en cualquier rey oriental, cualquier reino del Medio Oriente, cualquier hombre, por más profeta que sea, que se anime a decirle al rey, vos sos ese hombre, vos sos ese desgraciado. Perdía la cabeza. Y David no lo tocó a Natán, se humilló. Tremendo. Precioso. Job, de nuevo, una incógnita de muchos años, ¿por qué dice que David tenía el corazón de Dios si fue un desgraciado? ¿No? Se acostó con la vecina, mandó matar al esposo. ¿Cómo va a decir que tiene el corazón de Dios? Yo sospecho que la razón por la que se dice que David tenía el corazón de Dios es justamente porque él no mató a Natán, sino que se humilló. Y realmente fue un hombre que buscó con la gracia de Dios, ¿no? No para exaltarlo a él, realmente trató de ser humilde. Con todo lo que eso conlleva, que no es que siempre te va a salir bien, ¿no? Es lo que parece. Proverbios 30:13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esa es nuestra generación, nuestra cultura. Esa fue la generación de la Torre de Babel. Se la creían, ¿no? Proverbios 6:17 dice que Dios aborrece los ojos altivos. Acá hay una lista de textos que tengo que repiten varias veces que Dios va a humillar los ojos altivos. 2 Samuel 22:28, Salmo 18:27, Isaías 5:15. Interesante, habla de corazón o de mente, esa es la idea de corazón, y de ojos, como vehículo de orgullo, ¿no? Y lo mismo pasa en algunos pasajes, habla de ambas cosas, el corazón y los ojos. Salmo 101:5, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No sufriré, dice Dios. Tremendo. Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón. Las dos cosas que menciona acá David. Y pensamientos de impíos son pecado. En tercer lugar, la tercera manifestación del orgullo, acá dice, no anduve en grandezas. Esto tiene que ver con ambición de logros. Personas que están muy motivadas en la vida y algunas son muy tenaces. A mí me asombra algunas personas cómo están determinadas a ser mejor que los demás. Y a veces lo logran en cosas, ¿no? Conozco personas así, a mí me asombra. En todo quieren ganar y a veces ganan. O ganan casi siempre, no sé, pero a los ojos de otros, delante de Dios, sos un perdedor, ¿no? Pero es la ambición por logros. Es la persona que corre más lejos, que va al gimnasio, que se levanta a las 5 de la mañana y lo cuenta, ¿no? Se muere de ganas de contarlo. Estás en la fiesta, estuve hace años en la fiesta de un cumpleaños y contábamos, era el centro de la atención, el cumpleañero. Y bueno, nada, nos mostraba el gimnasio, tenía el garaje, nos impactó con un montón de historias. Algunas de ellas, yo me fui al final, no lo pude seguir escuchando porque algunas de ellas eran cosas ilegales que él hacía. Pero estaba jactándose de que él tenía un aparato de radio ahí en el garaje y él interceptaba las comunicaciones entre los camioneros para hablarles del Evangelio. Le digo, ¿eso es legal? Le pregunto yo delante de todos los invitados. Me dice, no es legal. Pero entonces, pero estoy predicando el Evangelio. Bueno, y me fui a otra parte porque digo, vaya, estaba el hombre el día de su cumpleaños, estábamos todos dándole el gusto, ¿no? De ser el mejor de todos, tristemente. Es un hombre intenso, son personas intensas, son personas determinadas. Grandezas, dice acá, no anduve en grandezas, se refiere a grandes cosas. Son actos de arrogantes, actividades grandiosas, ¿no? Que están más allá de las capacidades de uno. La implicación es que está ocupado tratando de lograr cosas más allá de las capacidades de otra persona o de las demás personas. Y capaz que las del mismo, es una tontería total. La idea paralela acá, ni cosas extraordinarias para mí. Ahora vamos a explicar eso, la cuarta manifestación. Ocasionalmente esta idea de en grandeza, no anduve en grandezas, se traduce esa palabra como cosas difíciles o arduas, como algo extraordinario, ¿verdad? Bueno, yo practiqué natación muchos años de mi vida. Me acuerdo de haber hablado con un hombre, ojalá algún día escuche y no sea esa clase de hombre hoy. Rafael Reit. Un día yo le fui a explicar el Evangelio. Un nadador muy conocido en aquella época. En Argentina fue campeón, tanto argentino como sudamericano. Y me dice, yo soy Dios, me dijo él a mí. Yo soy Dios. Le digo, no digas, Rafael, eso.
Yo soy Dios, yo puedo estar 8 horas sin salir de la pileta nadando. Digo, wow, yo sé. O sea, era como héroe de los nadadores más novatos como en mi caso. Yo nado vestido, dice, con las zapatillas puestas, no sabe lo que es. Nado vestido, yo puedo nadar vestido 8 horas sin parar. Digo, bueno, Rafael, pero decir que vos sos Dios me parece como mucho, ¿no? Pero no, estaba convencido que él era Dios. Bueno, son cosas grandes, ¿no? Como dice acá. No anduve en grandezas. Qué lástima. Hay gente que así es. No se sobresale en algo y se cree que es una maravilla de la creación, la octava maravilla del mundo, ¿no? Dios, dice en la Biblia, hace cosas grandes y maravillosas. Dios las hace. ¿Sí? En Daniel, la frase grandes cosas son las jactancias que se le atribuyen a la bestia, a la cuarta bestia. Son las mismas cosas que hicieron allá en Génesis 11, la Torre de Babel. Son grandes cosas. Jeremías 45:5 dice, ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Bueno, dice un escritor, no lo quiero citar el nombre, alguna vez ya expliqué por qué, porque, bueno, ya, pero hay un escritor que escribió un libro sobre los salmos de ascenso, y él dice que acá se refiere a una aspiración enloquecida. Es como una persona que está pobre. Personas tenemos carencias, ¿no? Hay personas que llenan esas carencias tratando de ser los mejores de todos, en algo, ¿verdad? Bueno, es algo enloquecido, una aspiración enloquecida. Es para tratar de tener gloria, para llamar la atención, para en algo ser mejor que los demás. No tiene sentido. En cuarto lugar, tiene que ver con la ambición del conocimiento esto. Y esto es la parte que a mí más me ha tocado cuando en su momento he meditado en este salmo. Ni en cosas demasiado sublimes para mí, dice David. Se ve que él estuvo tratando de hacer esto, lo mismo que su hijo Salomón. Salomón, nos cuentan en Eclesiastés, trató de ser el hombre más... Dios le dio sabiduría, pero él le sumó a su deseo de ser la maravilla de la creación, ¿no? Cosas demasiado sublimes para mí. La idea acá es que está tratando de conocer cosas que solo Dios conoce. Esa es la idea. Que también trae fama mundana, ¿no? Obviamente. Querer conocer los propósitos ocultos de Dios. Dios nos ha revelado algunas cosas, no todas. Dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las escondidas son de Dios, son para Dios. Deuteronomio 29:29 dice eso. Bueno, Job dice, ¿quién es el que oscurece? 42:3 de Job. Dice Dios, ¿no? No, dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Es la conclusión del libro. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Estas son las cosas demasiado maravillosas, ¿sí? Demasiado sublime, dice acá. Salmo 139:6. David, el mismo meditando cómo Dios nos formó en el vientre para que seamos todos distintos según su plan. Y él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Está lleno de cosas que no podemos entender. Bueno, acá dice David que él desistió de buscar esas cosas. Bueno. Una forma de la manifestación del orgullo es eso, querer explicar y entender y de alguna manera llegar a desentrañar, ¿no?, las cosas que no podemos entender, que son las cosas de Dios. Decíamos entonces que el contentamiento en esta vida es caminar humildemente con Dios. En primer lugar, el creyente tiene una lucha continua con el orgullo y sus distintas manifestaciones que acabamos de mencionar. En segundo lugar, el creyente disfruta satisfacción en Dios en la medida en que apacigua su orgullo. Y dice acá, en verdad me he comportado, he acallado mi alma. Notablemente que diga en verdad o verdaderamente, tiene la forma casi de un juramento, como diciendo, Dios, te juro, cosa que no se hace, ¿no? O te prometo, de verdad, Dios, de verdad, no, yo no miento, pero Dios ve si mentís o no, obvio. De verdad que ya cambié, Dios, yo ahora me comporté. Me apacigué, me tranquilicé, acallé mi alma, ¿no? Dice la Biblia de las Américas, sino que, dice, he calmado y acallado mi alma. Bueno, y esta calma es lo contrario a una lucha. Justamente, nosotros luchamos con el orgullo y nos calmamos cuando por fin
nos ponemos en nuestro lugar, delante de Dios, nos tranquilizamos. ¿Sí? La palabra comportado es la idea de nivelar, de igualar, ajustar, suavizar, componer o calmar la propia disposición, hacer suave. Me he comportado, ya me bajé un cambio, me tranquilicé. Y haberse acallado, la palabra acallado es la idea de quedarse, detenerse, quedarse azorado, callar, cesar, descansar, detener, enmudecer, esperar, guardar silencio, hacer callar, parar, reposar, sosegar. Tranquilizarse, me tranquilicé, ya está. No pasa nada. No importa si no soy el mejor del mundo, en nada, el mayor escritor de salmos que lo fue. La mayoría de los salmos los escribió David, ya no importa eso, no me interesa. El rey más notable de toda la historia, en Israel lo fue también. Pero bueno, cosas de Dios, Dios le concedió eso. Dios escribió esas cosas desde antes de la fundación del mundo, sabemos ahora, por Efesios 2:10, para que David anduviera en ella. Fue un escogido de Dios. Bueno, él se tranquilizó, ya está, no interesa. Yo no quiero lograr nada aparte de Dios, ¿no? David llegó en algún momento de su vida a un punto de inflexión. Algo pasó que él ya, estas cosas no les interesó, la del versículo 1, y se tranquilizó. Eso es lo que dice. No es fácil, ¿no? No sé, pensemos en nosotros. No sé cómo estás vos, si todavía tenés ahí en el fondo de tu casa una rueda para quemar algún día. No sé. Pero en algún punto estaría bueno que todos nos tranquilicemos, ¿no? Delante de Dios, porque reconocemos a Dios. Él es el que va a ser exaltado. Él va a ser glorificado. En la eternidad a nadie le va a importar cuántos libros escribiste, cuántos kilómetros corriste sin tomar agua o cosas por el estilo. El libro de Guinness no creo que esté en el cielo. No nos interesa, a nadie le importa. Cuántos cigarrillos puede fumar a la misma vez y cosas por el estilo. Estoy recordando cosas que yo tenía el libro Guinness de hace unos años y mostraban un tipo así con la boca llena de cigarrillos. Qué estupidez, pobre hombre. Y cosas por el estilo. Y algunos mueren tratando de ser los mejores haciendo algo. Algunos se mueren. Bueno. Y entonces David ilustra con una manera que nos podemos imaginar y identificarnos. Como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Quiere graficar lo que es haberse tranquilizado, haber bajado unos cambios, haber acallado su alma. Dice, ahora mi alma está como un niño que le acaban de dar el pecho. Antes de darle el pecho estaba como loco, gritando. El nene tenía la ruedita de un autito quemaba las rueditas ahí en su dormitorio para que la mamá le dé la leche. Bueno, al final se la dio y ya estaba, el niño ya estaba tranquilo. Antes de ser amamantado, el niño estaba como loco. Lo único que le importaba es recibir lo que él quería, ¿verdad? Con un caprichoso, por supuesto, así nos hizo Dios, ¿no? Si los niños no lloraran, ¿cuántos morirían de hambre, no? Porque los padres de pronto se olvidan. Menos mal que gritan y lloran, pero ya no somos niños, nosotros, ¿verdad? Y David está usando algo gráfico. Un nene que después le diste de comer, está ahí, ya tiene el pecho de la madre al lado, ya no le interesa, ya está satisfecho. Ya no grita más, ya no muerde, digamos, ya no está loco, ya fue, está satisfecho. La humildad nos satisface. La humildad es lo más cercano que podemos imaginar a una persona que está confiada en Dios, que ya no está pataleando para recibir lo que Él quiere, sino que está tranquilo deseando que se cumpla lo que Dios quiere. Eso es humildad, ¿no? Esa es una imagen hermosa de tranquilidad. Dice la Nueva Versión Internacional, soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Hermoso. Eso habla de una persona madura, ya no es un bebito. Está tranquilo, está satisfecho. Ya no está reclamando. No es que necesita algo para que su vida esté satisfecha. Ya está satisfecho. Dios lo ha satisfecho. Ya está. Y entonces está tranquilo uno. Con eso está bien. Me alcanza, me sobra. Con lo que Dios ha determinado y me ha dado. Y estoy satisfecho. Estoy salteándome cosas por el horario. No pasa nada. Creo que esta misma analogía suple lo que quisiéramos imaginarnos. Es demasiado hermosa. De estar así me gustaría ver, ¿no? A los piqueteros, todos tranquilos, así como
los muestran en la tele y dicen, están todos contentos. Qué lindo sería, ¿no? De andar por la vida las patadas, las feministas, todos protestando por algo que no van a lograr nunca, ¿no? Una desgracia. No van, el día que tengan lo que están luchando van a querer otra cosa y así. Es insaciable. Somos insaciables. Los cristianos no somos con bebés que lloran y patalean y lloran. No, ya no. Conocimos al Señor, Él satisfizo nuestra gran necesidad. Necesitábamos perdón, Dios nos dio perdón. Aceptación, hemos sido aceptos en el amado. Que el creador de este mundo, el Dios de la eternidad, se haya fijado en vos y en mí, no te alcanza. Suficiente. Qué hermoso. Ya no quiero más nada en este mundo. No hay nada más valioso. Que me espere una eternidad sin fin en la presencia de Dios. Es lo más que podemos anhelar. Lo demás es todo cosas completamente mundanas, superficiales. ¿Querés salir en el diario? Acá la palabra. ¿A quién le importa? Seamos honestos. No nos conoce nadie. Acá estamos en el medio de la nada. Y si salís en La Nación o en Clarín es lo mismo. ¿A quién le interesa? O en el New York Times. Ponete a pensar. ¿Qué importa? ¿Quién se va a acordar por decir, no sé, pensemos en alguien famoso? ¿Quién se va a acordar? Y eso es lo que lo torturaba a Walt Disney. Por eso dicen, no sé si será cierto, que se congeló para que algún día lo puedan resucitar, no sé. El hombre fue un grosso, como decimos, ¿no? Hizo cosas nuevas, un innovador, etcétera, etcétera. Pero ya se murió. Bueno. Mi papá me decía, yo en una familia de ateos, le decía, papá, ¿para qué existimos? Yo tenía una angustia existencial. Me dice él, para llegar a ser un recuerdo, papi. Ya de chico le decía, bueno, listo. Empecé a crecer un poco y decía, papá, ¿recuerdo de quién? Yo ni sé ni cómo se llamaba mi bisabuelo, papi. ¿Cómo se llamaba? Y me decía, ya ni me acuerdo. Le digo, nada sé de mi bisabuelo. ¿Cuánto va a durar el recuerdo que tengan de nosotros? Nada. Bueno, decía Borges, hay que tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Bueno, los libros ahí en las bibliotecas acá de Lobo cada tanto ponen así en subasta porque no les entran ya. Y te los regalan y supongo que si nadie los compra, los terminan tirando a la basura. Qué ridiculez, ¿no? Y así en todas las áreas de la vida. Ponete a pensar. Tremendo. Yo antes no lo veía, era como un deportista que quería ser yo. Veía las Olimpiadas, admiraba, veía la tribuna, esto desfilando, digo, qué lindo, algún día estar ahí. Hoy veo todo eso, digo, esto es un monumento al orgullo humano, todo lo que se hace acá. Qué locura, las locuras que hacen las personas para ganar una medallita y pasar a la eternidad, entre comillas. Qué cosa más tonta. A los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Bueno, los creyentes, justamente como hemos venido a conocer la realidad, nos tranquilizamos. Es todo acerca de Dios, nada acerca de nosotros, nada. Vamos a estar en una multitud incontable. En esa multitud no sabemos los nombres de cada uno. No se nos dice, el Cordero es el que importa. Y esa es la vida, esa es nuestra vida y todo lo que dediquemos para que el Cordero sea más exaltado es lo que más vale la pena. Lo demás no tiene sentido. Bueno, finalmente, el creyente doblega su orgullo cuando se enfoca en Dios. Por eso termina el Salmo diciendo, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. El creyente doblega su orgullo cuando se enfoca en Dios. Esa es la idea. Ya hemos cortado el cordón umbilical, digamos, ya hemos crecido, ya hemos sido destetados, en un sentido que ya hemos acabado de tomar la leche, pero en un sentido que ya no se nos da más leche. Así. Ahora decimos, mamá, ¿a qué hora vamos a comer? No sé, no estamos gritando por la casa, pataleando por todos lados para que se nos sirva un plato de comida. No, tenemos independencia, voluntariamente elegimos buscar a Dios y amar a Dios y servir a Dios. Ya no andamos a los gritos, ni pateando puertas, ni cortando calles, no hacemos eso, no hace falta. Estamos satisfechos en el Señor. Por eso dice Israel, o creyentes, pongan su esperanza en Dios, ahora y siempre. Escojan estar con Dios, descansar en Dios, depender de Dios, responder al amor de Dios. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Podríamos decir, versículo 1, hemos estado o estamos, no sé, todo el tiempo tratando de destronar a Dios y por eso no tenemos calma, no tenemos paz. Versículo 2, cuando ponemos a Dios en su lugar, nos tranquilizamos.
Versículo 3. El creyente humilde espera en Dios, o espera a Dios, no exige, espera. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Bueno, solo para hacer un puente y ya empezar con la Santa Cena que tenemos que hacer, ¿sí? Dice el Salmo 62, 1 al 2, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Dice un escritor, no lo registré acá, hizo el antisalmo 131, eso lo digo yo, que es como, imaginemos hacer un salmo al revés de lo que dice acá, y sería así, en vez de Jehová dice yo, en vez de decir Jehová, empezar con Jehová, yo, mi corazón está orgulloso, estoy absorto en mí mismo, mis ojos son altivos, menosprecio a otras personas, y persigo cosas demasiado grandes y demasiado difíciles para mí. Ese es el verso 1. El verso 2. Entonces, por supuesto, soy ruidoso e inquieto por dentro. Es natural, como un niño hambriento que se queja en el regazo de su madre. Como un bebé hambriento, estoy inquieto con mis demandas y preocupaciones. Y finalmente, verso 3, el antisalmo, ¿no? 131. Esparzo mis esperanzas en cualquier cosa y en todo el mundo todo el tiempo, no en Dios. Tremendo, ¿verdad? Bueno, y haciendo aquí un paralelo, porque esto, por supuesto, armoniza con el mensaje de toda la Biblia. Dice el Señor Jesús, Mateo 11, 28 y 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, noten la conexión entre la humildad y el descanso, para vuestras almas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y también dice Jesús en Mateo 18, versos 3 y 4. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, en definitiva, la paz, el descanso para nuestra alma lo encontramos en la persona más humilde que jamás vivió, el Señor Jesucristo, que pagó todo por nosotros y nos promete todo. El que dice de Dios, ¿no? El Padre, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las demás cosas? En Dios tenemos todo lo que necesitamos. Y aún más, ¿verdad? Más de lo que pedimos o entendemos, dice. Suficiente. Esperemos en Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a no poner nuestra esperanza en nada que no sea tu persona, Señor, tu obra en la cruz. Ayúdanos a descansar en ti, Dios. A quebrantar nuestro orgullo, nuestro deseo de ser alguien, nuestro deseo de ser grandes, que podamos realmente disfrutar, gozar de pensar que nuestra vida puede engrandecer a Cristo, no a nosotros, Señor. Gracias porque Cristo se humilló hasta lo sumo por nosotros. Y ese es el camino, Señor, para la grandeza, porque dice que por tanto Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Señor, ayúdanos a tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, a confiar en Él, a descansar en Él, a abrazarlo y depender absolutamente de Él, pero también imitarlo, Señor, para aprender humildad. Ayúdanos, Señor, a esperar que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, a buscarte a ti, Señor, y honrarte, porque en nuestro andar, en nuestra actitud, en nuestro actuar, estamos reconociendo que contigo basta, es suficiente, Señor. Guíanos, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.